Hola, estás en Haciendo Amigues con Leonor, que vengo a ser yo, Leonor Silvestri, mi especialidad, hacer amigues. Hoy vamos a estar hablando con Carlos Vitjazá, si no me equivoco, de Ann Carson y de la traducción. Y también vamos a estar, hice ruido, ¿verdad? Les rompió la oreja, bueno, qué pena. Vamos a estar hablando de Ann Carson, la traducción, Games of Thrones, un montón de cosas. Pero antes de empezar, déjame decirte un par de cosas. La primera es que si es tu primera vez en este lugar, en este sitio al cual llegaste, al que hay que abandonar, delante del cual hay que abandonar toda esperanza, como dice Dante Alighieri, aprieta el botón de suscribirte. Y luego déjame contarte que en marzo voy a estar dando dos clases sincrónicas. El 9 de marzo, especial 8 meme, vamos a estar viendo un cineclub Silvestri, que ya saben cómo es la propuesta, pueden buscar en este canal algún cineclub para enterarse cómo es la propuesta, y vamos a estar viendo una película de los 90 que se llama El juego de las lágrimas, la banda de sonido la hizo Boy George, y es un dramón amoroso, un trío amoroso en el medio de una guerra, la guerra de Irlanda por su independencia, que hasta el día de la fecha está ocupada por Inglaterra. Una película que lo tiene todo, incluso tiene un desnudo frontal de, bueno, del actor que hacía de persona trans. Todo eso lo vamos a debatir. 15 horas. 9 de marzo por Zoom o la puedes adquirir grabada. Y luego el 16 vuelve otro encuentro del Club de la Charla de los Intercambios Sinceros, historias crueles y dilemas éticos para los debates actuales. En esta oportunidad vamos a estar viendo la novela de Úrsula Le Guin, que se llama El día antes de la revolución y que es la precuela de la famosísima novela de Úrsula Le Guin, Los desposeídos. Por supuesto es independiente, no hace falta leer la novela para leer la novela, hace falta solo leer El día antes de la revolución, publicada en 1974, se ganó un montón de premios, un librazo, en realidad un librito, pero con un texto contundente, la vida de Odo, la teórica revolucionaria que organizó la revolución y la incursión a Anarres, que es el mundo al cual se mudan todos estos anarcos alienígenas humanoides. Bueno, en fin, 16 de marzo, 15 horas, imaginarizar otros mundos posibles de la mano de Úrsula Le Guin con el día antes de la revolución y todas las clases las puedes adquirir grabadas. Si querés seguir apoyando este canal para que siga liberando material, porque no monetiza, porque yo soy discapacitada, aunque no se vea, porque tengo una enfermedad crónica, porque cuando digo la vida comienza con la enfermedad, me refiero a otra cosa que no tiene que ver con la gripecina, el paracetamol, me refiero a tener Crohn y todo lo que vino con Crohn, que es una banda de otras cositas. Así que si querés apoyar este canal, querés comprar mis libros, ya sea en Argentina, Chile, México, Europa o Uruguay, querés hacerme una propuesta laboral, toda esta información está acá, pero sobre todo clases y aportes. Acá está el mail. Mm. Eh, Televisión Real. Vino Carlos, como les anticipé, Carlos Disjazá, distribuidor oficial de Queen Loot Libros en México. ¿Qué venimos a hacer hoy? Carlos, con su nuevo look. Miren qué corte de pelo maravilloso. No se lo hizo de él, fue a hacérselo. Pero hemos Sí, dejado el cabello largo. Es muy moderno este corte de pelo, es casi New Wave. O sea, casi New Wave, me encanta. Te bueno, pondría una música, vamos a bailar a algún lugar gótico con ese pelo. Por bueno, para... favor. Te veo así de costado, es una cosa tan posmo de los 80, amo. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hoy? hacer? Hoy vamos a hacer un triple salto mortal para atrás, porque, les tengo que contar. Hace poco, eh, oí una conferencia de una de las traductoras, y para quien no lo sepa, yo también traduzco. No, lo hago bien, pero nunca me he erigido como traductor, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que hay que traducir porque no se te va a ocurrir todo a ti. Entonces, pues, luego tienes que toparte con las grandes ideas a las que tu lenguaje no te va a llegar, no te va a llevar. Entonces, a veces es una cuestión de idioma. Hay cosas que no se te van a ocurrir por saber español y hay cosas que no se te van a ocurrir por saber inglés, Yo etcétera, ¿no? traje citas al respecto. Ok, ok. Vine con, Entonces, vino con la preparación.
tengo mi blog de traducción y vi una plática llamada Life's Not Fair de Ann Carson, que se traduce como La vida no es justa, pero realmente lo que quiere decir es que la vida ya no le es clara. Ann Carson, que me parece que es alguien que tiene mucho en común con Leo hasta cierto punto, Bueno, es, ya quisiera, ya quisiera. Está exagerando. Es la mayor poeta viva. Es la mayor poeta anglosajona con vida, en Carson. bueno, sí, no, pero a ver, no hay que, No hay que menospreciarse. no hay que apabullarse, o sea, yo soy de la idea de las 4C, sí, de las 4C. ¿Tú sabes cuál es mi principio de las 4C para leer las ¿Cómo es el cosas? principio de las 4C? Toda la gente come, caga, coge y se muere. Entonces, yo no hago muchas jerarquías La última C es de y se muere. y se muere. Entonces, en ese sentido, todos somos humanos y hay que No, tejer sí, puentes. claro. Tengo, bueno, además tengo cosas en común con Ann Carson, por ejemplo, la discapacidad, ¿no? Quedó tullida. Sí, de hecho, yo le diría a Carson, es una lástima que Games of Thrones no esté traducido al inglés porque le serviría mucho, Sí, es una mucho. lástima que mis libros no estén traducidos, pero bueno, creo que es algo que va a pasar post-mortem. Cuando yo no esté aquí, vos lo vas a ver cómo me sacan todo. Dios mío. Bueno, que Pero Ann ya va, Carson, tal vez ni siquiera, se pierde todo. Tampoco. ay no, yo voy a pujar porque se traduzca Games of Thrones al inglés. Muy bien. Por, porque hubo otra señora, Merch del Bien, que publicó un Game of Cron. O sea, ya no Games, sino Game of Cron. Es muy Como para- común, vamos a decir las cosas como son, es muy común, es el título más común dentro del Cron del mundo. Hay un montón de libros que se llaman Games of Cron y ni te digo todos los que hay que se No, llaman Diario de una Internación, o sea, el nombre más aburrido del mundo, pero bueno, el tuyo es el mejor, Leo. O sea, hay que decirlo, es un librazo. a mí me Este, gusta. ahorita estaba releyendo algunas partes y me sigue Es impresionando, el me libro sigue. favorito de Carlos. Sí, tienen que saberlo, de la producción de Leo es mi favorito. Entonces, Ann Carson fue diagnosticada hace unos años con Parkinson y apenas este año, bueno, el año pasado, empezó a tomar clases de boxeo, Con muy curiosamente, Parkinson. con Parkinson, o sea, una terapia física, y escribió un ensayo muy bello que, que se llama Guantes, Gloves On, de que hay que ponerse los guantes. Y Que Carlos bueno, me pues consultó, como yo he sido, en algún momento de mi vida, he sido deportista de combate, boxeadora, he competido kickboxing, entrenado Muay Thai. Carlos me pregunta, cómo se dice en un gimnasio? Traducir, lo sé traducir, pero Carlos me pregunta, ¿cómo se dice en un gimnasio? Yo le conté, el profesor nos decía guantes, o sea, cuando hay que no, ponerse o vendas, también te dice, vendas. ujú. Porque los Bueno, igual. guantes no van sueltos, sabías, ¿no? Lleva un doble par de vendas. Ok. Bueno, igual, Ann Carson tiene 80 años, así que no creo que lo haga con puras vendas. Entonces, No, lo debe hacer con vendas, sí, sí, porque si no te ok. rompes la muñeca o te rompes el dedo pulgar, así que le pusieron vendas. Oh, Además no calza el guante sin la venda, ok. queda suelto. Yo nunca he boxeado. Entonces, Siempre hay una primera vez. Aunque la vos pri- sabés mi opinión, a esta altura el glifosato, polígono de tiro. Es legal. sí. Ah, no, sí. Ambas, ambas. No, no, mejor polígono Es, de tiro, ya está. ¿Qué es lo querés que hacer? decía, ¿no? ¿Qué querés aprender con el boxeo? Ya está. Esos tiempos terminaron, ahora hay que pasarse directamente a la pólvora. Mira, es como lo que decían cada que México compite en las Olimpiadas, que dicen, ay, las únicas medallas de oro de México en las Olimpiadas, ¿cómo se llama? Boxeo. Ay, no, el que como que caminas pero te vas contorciendo. ¿Hay un deporte que es caminar para atrás? No, que es caminar, o sea, que es como caminata, como jogging, que Ah, como sí, que sí, sí, caminas. sí, ya sé cuál es, ya sé. No me acuerdo Mm, cómo se llama. Sí, horrible. ¿Eso gana? sí. Bueno, llamémosle No, no. caminata, entonces dicen, Para. A favor de México diré, México es uno de los grandes países del boxeo. Lo que pasa es no, que el boxeo en México es profesional. Ninguno de los boxeadores mexicanos pierde un minuto en una olimpiada, porque hay mucho dinero en juego, no vas a estar perdiendo, no vas a estar lesionándote, entrenando para,
lastimándote por 0 pesos, pudiendo No, ganar una torta de plata. O sea, Canelo podría representar a México en las Olimpiadas. No quiere, le importa 3 pelotas. Quiere la plata, Canelo. Dame platita. no, pero decían, que no nos extraña que esas son las medallas que gana México porque son habilidades necesarias en el tercer mundo, caminar largas distancias y agarrarse a putazos. Y también diré a favor de México, Alexa Grasso es una deportista mexicana que hace, ¿cómo se llama esto? Gimnasia deportiva, la misma disciplina que Simone Biles, y ya va a 2 Olimpiadas que clasifica. Luego, bueno, tiene que competir con la gente que tiene que competir, no saca nada. Pero bueno, a mí me parece muy meritorio que siendo de México, una chavita mexicana que nada que ver, que entrena por sus propios medios, por su propia cuenta, luego clasifique al mismo nivel donde están la rusa, la norteamericana, las chinas, que son todas genias en esto y que básicamente tienen todo el apoyo del aparato del Estado para poder dedicarse. Así que ni tan mal México, ¿eh? No, no está tan mal, No, no, no está pero tan mal. No está tan mal. Y el equipo nacional de Muay Thai, junto con el de Brasil y el de Perú, es de los mejores de Latinoamérica. wow, no Sí, sé nada de deporte. No sí, sé. es un gran país para los deportes de combate, al menos para los deportes de striking, es decir, guantes, para el púgil, para golpearse. Ujú. Luego te hablaré de A mi ver, tiene, pasado. tiene el único campeón del mundo que noqueó a mi boxeador favorito, Sugar Ray Leonard, con mano de piedra Durán, mano de piedra. Imagínate para que te digan mano de piedra lo que debía doler la mano, como si te pegaran con una piedra. Es la única vez que yo vi a Sugar Ray con cara de miedo. O sea, con Wow. la mano de mano de piedra Durán, con la mano de Durán. Es la única vez que cuando ves el video y ves la mano, la primera mano, la cara de Sugar Ray Leonard le cambia, diciendo, este me va a noquear, este me va a noquear. O sea, tiene la mano súper pesada este mexicano bruto. La primera vez que le metieron miedo a Sugar Ray. Pero bueno, estábamos en Carson Guantes, Sí, muy bien. que Pues tradujiste en tu Substack. sí. ¿Por qué quise sacarlo a colación? Porque este ensayo trata finalmente de Anne Carson queriendo readaptar, recuperar su vida, sus habilidades, valerse por su cuenta, escribir a mano, porque ella escribe a mano. O sea, trata sobre el boxeo, pero en realidad trata sobre la caligrafía. Y en 2025 se cumplen 10 años del documental de Games of Thrones. Mira, Ese documental, por hacerles un spoiler, termina con Leo diciendo que aún le falta este proyecto de recuperar su soledad, vivir por su cuenta, valerse por sí misma, que, spoiler más spoiler, lo logró. Lean Ética Mutante. O pero sea, ¿a qué costo? Pero ¿a qué costo? tú sabes que es como la lectura que sugieres, que son las dos éticas las que van juntas, luditas y ética mutante. En mi opinión, en mi Va Games of Thrones y Ética Mutante. ética mutante juntos, pero bueno, No, no, es que entonces, tenés razón. Games of Thrones va con Ética Mutante, me parece una buena lectura. Yo lo que recomiendo siempre es el Ética Amatoria con el Ética Mutante, porque el Ética Mutante no deja de ser una crítica, una adenda, una crítica a mí misma de aquellos años, siendo la que soy ahora. Pero sí, o sea, mis 2 libros, ojalá me dé el tiempo para escribir otro más, me gustaría. Mis 2 libros sobre discapacidad son Games of Thrones y Ética Mutante. Lo muestro, que lo traje. Acá lo muy tenés. bien. El Ética Mutante, que también está muy bien, aunque este es el favorito de Carlos, que es el Games of Thrones. Ahí lo tenemos. Bien. Ujú. En ¿Ética la Mutante venta. te queda todavía en México o ya fue? Todavía me quedan varios, Muy bien, así todavía que lo pueden tenemos, conseguir. se puede conseguir antes de que se acabe la ética, la promo ética y crítica. Ética y crítica. Todavía se lo pueden llevar en promo. Para marzo se va esa promoción y no volvemos a promover, no volvemos a regalar nada. Quizás Nada.
Bueno, no, en marzo haremos una promoción 8 meme porque es la efeméride. Seguro hacemos un 8 meme de algo. El engaño Bueno, que tiene un capítulo 8 meme. entonces, ¿qué quieres, Leo? Es un ensayo cortito. Lo Bueno, leo, vamos a espero escucharlo, y... sí, claro, claro, sí, sí, sí. Vamos a escucharlo. Ok, Vamos a escuchar pues, la traducción de Ann Carson. muy bien. Pues se llama Guantes. Me voy a saltar la introducción Bueno. que le escribí yo. Igual acá abajo vamos a dejar el link del Substack de Carlos para que puedan leer esto que se está salteando. Bueno, tu vida. Ahí está ante ti. Posiblemente un camino, un listón, una línea punteada, un mapa. Digamos que tienes 25. Entonces, tomas algunas decisiones, haces cosas, tienes contratiempos, tienes triunfos, te vuelves alguien, un conductor de autobús, una profesora de lingüística indoeuropea, un pirata, una Esa es proctóloga. ella. Ella se volvió una profesora de lingüística indoeuropea. El self-insert, la amo. Como chofer de colectivo, pirata, profesora de lingüística indoeuropea, más o menos. Más o menos. Este, pasan los años, tal vez en una familia, tal vez no, tal vez feliz, tal vez no. Entonces un día te despiertas y tienes 70. Mirando hacia adelante ves un umbral negro. Empiezas a notar que ese umbral siempre está ahí, al borde, ya sea que lo mires o no. La mayoría de los momentos lo contienen. La mayoría de los momentos tienen ese sedimento de umbral negro al fondo del vaso. Te preguntas si otras personas también lo están viendo. Preguntas. Te dicen que no. Les preguntan por qué. Nadie puede darte una respuesta. Hace un minuto tenías 25. Luego vas y te haces de la vida que querías. Un día miras hacia atrás, de los 25 hasta acá, y ahí está, el umbral, negro, esperando. Cuando me diagnosticaron con la enfermedad de Parkinson, un síntoma que me mortificó particularmente fue que mi letra se desintegrara. Me gustaba escribir en cuadernos, libreros llenos de ellos, día tras día, año tras año. Ahora, los trazos ascendentes se doblan, o se quiebran, o se van en todas direcciones. Las vocales quedan reducidas a figuras amorfas. La inclinación de las letras pierde su ángulo suave y dinámico. Todo luce penoso. Rayoneo párrafos enteros con vergüenza. Es difícil explicar la vergüenza de una mala caligrafía. La mala caligrafía es fea. También es inauténtica, en el sentido de que no es tú. El Parkinson es una enfermedad que apaga ciertos genes en las células del cerebro. Nadie sabe por qué. Por lo tanto, muchas acciones físicas y algunas acciones cognitivas quedan inhibidas o arruinadas. En El cerebro que se cambia a sí mismo, Norman Deutsch escribe: cada célula de nuestro cuerpo contiene todos nuestros genes, pero no todos esos genes se encienden o se expresan. Cuando se enciende un gen, hace una nueva proteína que altera la estructura y función de la célula. A esto se le llama función de transcripción, porque cuando el gen se enciende, la información sobre cómo hacer estas proteínas se transcribe o se lee desde el gen individual. Oh, así, sí, Rosita. Así que el cerebro tiene su propia caligrafía, la cual depende de cierta proteína. Puedo imaginar al pobre de mi cerebro alzando sus manos aterrado al ver que toda la proteína de la buena caligrafía ha quedado hecha trizas o hecha nada. Entro a la zona del desastre, manos dentro de manos, vectores metabólicos y metafóricos que se traslapan. ¿Es confuso? Sí, es confuso. ¿Qué diferencia hay entre la caligrafía de Keats en sus cartas o anotaciones para un poema y las copias claras que hacía para sus editores o amigos? Estudio esta diferencia. Me digo a mí misma, tan solo se trata de poner atención, voltear la página, poner atención, intentar de nuevo. Intento otra vez. Me sale mal. La vida se desliza un grado más hacia la barbarie. La vida ya no es clara. La caligrafía es una marca de mi interior que pongo en mi exterior, seguido con miras de mostrar, decir, comunicar. Lleva a cabo lo que Gerard Manley Hopkins llamaba el Inkscape, algo así como pasaje interior. Nota: Hopkins quería decir varias cosas con su Inkscape. No conozco suficiente de su psique o su poesía como para representarlas aquí, pero esos cuadernos de Dublín, wow.
Si tu letra se inclina hacia la derecha, eres una persona fuertemente influenciada por tu padre. Los, los procrastinadores puntúan sus síes hacia la izquierda, etc. La grafología es el estudio de la caligrafía en tanto pista para analizar el carácter. Es difícil no creer que sea una buena pista. Desintegración de las escrituras. También funciona como una imagen aterradora del deterioro cognitivo, que es otro efecto gradual de la enfermedad de Parkinson. Vaguedad, olvidos, discontinuidad, huecos y fisuras, ralentizaciones, pausas. Cuando los críticos hablan del estilo tardío de Beethoven o Baudelaire, se refieren a las marcas sobre el papel al igual que, o como una pista de, las obsesiones en su cerebro. En la historia del arte, las obras tardías son las catástrofes, escribe Adorno en monografías musicales. Grafológicamente hablando, el arte de Cy Twombly posee una aberración. Sus pinturas incluyen palabras escritas a mano, inscritas de tal manera que evitan ofrecer alguna pista de él o de su carácter o de su estado interior. Garabateadas, borroneadas, torpes, ociosas, desgarbadas. Esa mano no es de nadie, o es de todos, o es mítica, o es tan solo una mancha que quedó de algo que estaba escrito ahí antes. Una marca sin persona en ella, sin vergüenza. Al parecer, ahora los neurólogos creen que el cerebro es plástico y ciertas actividades pueden reconfigurar. Al generar nuevas neuronas que reemplacen a las perdidas, o al estimular las neuronas que se han quedado inactivas o vuelto lentas. Recomiendan boxear. Voy a clases de boxeo 3 veces a la semana. Todos en la clase tienen Me Parkinson. encanta que los neurólogos recomienden boxear para la plasticidad celular, es el nombre que tiene técnico, la plasticidad celular de las neuronas, ni siquiera de otras células, para desarrollar y, porque es tal cual. En el Mm. boxeo se piensa mucho, Sí, mucho, contrario a lo que lo que siempre la me gente parece cree. muy agresivo, y sí, se piensa mucho. La suave ciencia, le dicen. Uf, pero qué Y poeta. acordate el poema de Carlos Martínez Rivas cuando compara a esos dos boxeadores, que a uno le dice un poeta, un científico, a El Dempsey, perdedor un en la poeta, lona. un científico, efectivamente. Sí, también un, La yo madre de todas las ciencias, el boxeo. Quien sabe boxear, lo puede todo. recuerdo que la primera película que me metió de veras en un dilema ético fue Million Dollar Baby, que Ah, ¿te trata de una acordás? boxeadora, justo. O sea, yo creí que estaba viendo una historia de superación personal y luego ya estaba aquí metido en un dilema ético a mis 8 años, ¿no? Entonces, A mí me encanta esa peli porque yo empecé a entrenar de grande también. ¿Te acordás que la protagonista empieza grande, que ya es muy grande para empezar? Obvio, no sí, me fue tan bien como ella, tampoco terminé desnucada, pero es absolutamente posible empezar grande y llegar a algún lado, aunque no parezca. Bueno, a ver, sí. sigamos, Bueno, perdón la son cosas interrupción. inteligentes. Bueno, Un poco mayor, ¿no? Pero bueno, recomiendan boxear. Voy a clases de boxeo 3 veces a la semana. Todos en la clase tienen Parkinson, varios grados de daño. En cierto punto en cada clase, después de estirar, hacer sombra, ejercicios, entrenamiento de fuerza, el instructor grita guantes. Nos apuramos para ir a los casilleros por nuestros guantes de boxeo. Ponerte el primer guante es fácil. Para ponerte el segundo tienes que buscar ayuda. No usen los dientes, nos advierte el instructor. Dato curioso, es imposible conjurar al umbral negro cuando alguien te está poniendo un guante de boxeo. Temblores. ¿Qué son? Son la sacudida incontrolable de una extremidad. Los identificó el boticario y cirujano James Parkinson en 1817 como uno de los primeros síntomas notables en una persona que sufriera lo que él llamaba la parálisis temblorosa. Cuando intento producir un movimiento complicado como una combinación 1, 2, 4, 5 en boxeo, llave izquierdo, cruzado derecho, uppercut izquierdo, puedo sentir a las neuronas en mi cerebro esforzándose y luchando. Sí, puedo sentirlo. Seguro piensas que estoy loca, perdón, que soy neurológicamente diversa. no quiso millenderear. La adoro.
Claro, Es adorable, es adorable. Va a llegar el día donde una señora de 80 años con Parkinson tenga que disculparse delante de, no sé, de la hija de Elon Musk por no haber dicho neurológicamente diversa. no, le va a decir que le está borrando, no sé. Ay, por favor. Pero yo la entiendo, claro, sí, la entiendo perfectamente. ¿Qué más dice? Digamos que un temblor se produce por la electricidad que fluye a lo largo de un camino nervioso a una velocidad que no me gusta y que no puedo controlar. Por ejemplo, cuando me cepillo los dientes, cosa que hago con mi mano y brazo derechos, aquí hago una nota. Ella seguido dice que hay dos tipos de escritores, el que se despierta con una historia en la mente, porque tiene una imaginación asombrosa, y el escritor que no tiene imaginación para las historias, sino pero que entra al baño, se lava los dientes y sale con un ensayo hecho. Y lo puede Hablaba de ella. contar. Que es ella, como está ¿Qué es ella? contando toda esta historia del boxeo y del Parkinson, nos está contando una historia, la está haciendo entretenida y es una cosa, podría estar contándoselo una amiga. El médico me Sí, recomendó que haga boxeo y cómo te fue en la clase y ahí le está contando cómo le fue en la clase. dice, por ejemplo, cuando me cepillo los dientes, cosa que hago con mi mano y brazo derechos, donde tengo un temblor, el cepillo se sacude de arriba para abajo a una velocidad salvaje chocando con mis labios y encías. Pero un camino nervioso tiene un plano de acción. Si me concentro y cambio el plano, al subir o bajar mi brazo, puedo interrumpir el flujo y contener el temblor. La concentración es clave. Tengo que pensar hacia el movimiento. Un hombre llamado John D. Pepper descubrió algo parecido al gestionar sus problemas para caminar. Él abordaba sus problemas para caminar caminando. 15 millas por semana en 3 sesiones de 5 millas, cada una a una velocidad de 4 millas por hora. 4 millas por hora es un paso más rápido que aquel en el que naturalmente quiero caminar. Es una lucha. Tengo que ponerle atención al movimiento, es decir, los movimientos motores que cualquier otra persona podría ejecutar de manera automática, a mí me requieren atención consciente. Al involucrarse en esta técnica de movimiento consciente, Pepper consiguió controlar el temblor y otros síntomas motores. Probablemente le dio Parkinson en sus 30, aunque no estaba diagnosticado en el momento, y ahora tiene 90. Intensamente, él prospera. Mantenerse firme contra una corriente que nunca deja de jalar. Los libros me dicen que ponga atención consciente, continua, a acciones como caminar, escribir, cepillarme los dientes, si quiero inhibir o retrasar el fallo de las neuronas en el cerebro. Es difícil vivir dentro de un esfuerzo constante. Es difícil vivir dentro de la palabra degenerativa, que significa que más que me esfuerce, no gano. Por supuesto, todo el mundo se esfuerza toda la vida y nadie gana contra la mortalidad. Pero hay una diferencia entre esforzarse para, digamos, aprender griego antiguo o hacer la limpieza, y esforzarse para poner atención microscópica a cada instante de un acto físico. Al estudiar su propio modo de caminar en Revierta la enfermedad de Parkinson, Pepper lo analiza y lo divide en 9 segmentos de acción y 6 objetivos de atención por cada paso que toma. Chéquenlo. El hombre es intenso. Escribir este ensayo en un cuaderno con un bolígrafo ha sido un ejercicio humillante. La letra es quizá un 60% legible. No logro ningún tipo de liberación a lo Twombly del caparazón del cliché o de los grilletes de mi personalidad con este garabato. La mano es demasiado yo, y francamente, un poco detestable. Pero mantengámoslo ligero al final. Puede que citara a Barthes, el Levelton. Al describir la torpeza de la mano de Twombly, Barthes hace una observación sobre su ligereza, su inclinación hacia gradualmente borrarse a sí mismo y desvanecerse en un vapor de inocencia. Admira su impulso por enlazar en un solo estado lo que aparece y lo que desaparece. Entre paréntesis, no, cierro paréntesis, separar la exaltación de la vida del miedo a la muerte. Entre paréntesis, si no, cierro, para producir un solo afecto. Ni eros ni tánatos, sino vida-muerte, en un solo pensamiento, en un solo gesto. Cierro cita. En un solo temblor. Y ahí termina. Qué loco que recomienden en Estados Unidos boxeo para el Parkinson, qué notable, qué sorprendente, porque una de las causas
del Parkinson, digamos, una de las cosas que puede detonar en vos Parkinson es boxear. Claro, a ella le recomiendan clases, lo que se llama boxeo recreativo. Pero el golpe en la cabeza del boxeo, el boxeo tiene la tasa más alta de ex competidores con Parkinson de todos los deportes, porque una gran cantidad, un gran porcentaje de todos los golpes, a diferencia de otras disciplinas, van directo a la cabeza. Siempre. Es el lugar donde más te pegan. Ujú. Entonces, pensá como, no sé, Muhammad Ali, por darte un ejemplo, es muy común que los boxeadores terminen, sobre todo el boxeo clásico, ¿no? Otros deportes de combate, por la cantidad de golpes que recibís en la cabeza, suele tener, bueno, muchos ex competidores con Parkinson, como fue el caso de Muhammad Ali. Pero bueno, sí, lo de la coordinación, hasta poder volver movimientos que son antinaturales, volverlos completamente, que el cuerpo piense, que eso es lo que intentan los deportes de combate, que hacer no que piense el cerebro, sino que piense el cuerpo, que el cuerpo piense, bien espinociano, que el cuerpo piense sin la necesidad del cerebro es propio del boxeo, por supuesto, Ujú. hacer pensar al cuerpo. Entiendo perfectamente por qué los mandan a hacer boxeo para mejorar o retardar o inhibir esa decrepitud o degradación celular. ¿Y por qué te hizo Sí. acordar del Games of Thrones? Además de por el boxeo, las artes marciales. Yo siempre lo digo, si no hubiera sido durante todo el tiempo que fui deportista de combate, Chrome me hubiera llevado puesta. Literalmente me hubiera llevado puesta. Me Y hizo un acordarme por montón dos. de otras cosas malas, ¿no? Sí. Bueno, a mí me hizo acordarme de dos cosas, me hizo relacionarlo con dos cosas. Primero, cómo acabas este documental, porque finalmente Ann Carson está haciendo un esfuerzo tremendo por escribir por su cuenta. No quiere utilizar, o sea, lo que no cuenta el ensayo, y esto ya me lo estoy imaginando yo, es que no quiere dictarle a la computadora. No quiere escribir en computadora. Ella, toda su carrera, toda su vida, Sí, la no quiere manera de... dictar. En realidad, perdón que te interrumpa, no quiere dictar porque lo mismo le pasó a Borges, ¿viste? Cuando perdió, Borges siempre supo que iba a perder la visión porque toda su familia tenía el mismo problema y era hereditario. Y si no no sé, 53, 54 ya estaba completamente ciego. No veía negro, veía No. algunos colores de un ojo y del otro veía una luz blanca, pero una de las cosas que dice Ricardo Piglia, el ensayista, que le pasa a Borges al perder la capacidad de escribir por sí mismo, que también escribía a mano, es que pierde el estilo, porque dictando la corrección es diferente. Y luego porque nuestros cerebros modernos, esto Ann Carson lo sabe, nuestros cerebros modernos no están acostumbrados a hacer dictado exterior, el dictado es interior cuando te dictás a vos misma para escribir. ¿Por qué lo digo? Porque en el mundo antiguo al que se dedicó Ann Carson, los escritores no escriben, dictan. Tal vez Sí. garrapatean alguna cosa, pero luego ponen a sus 5 escribas, suponte, si es que los tienen, no sé, estoy pensando Catulo, que sí los tenía, que obviamente son esclavos o libertos, probablemente son griegos, y les dictan. Así es como se hacen las copias. Entonces, los escritores de la antigüedad clásica que estudió en Carson han dictado su obra, pero la escritura moderna ya no dicta su obra, o no es lo usual. Por eso yo No. no coincido mucho con lo que dice Piglia de Borges, pero es verdad que la obra que todo el mundo conoce de Borges, que todo el mundo aplaude, la cuentística que todo el mundo aplaude, es pre quedarse ciego. Cuando queda ciego empiezan a pasar cosas y una de las cosas es la que le pasa a Carson. No poder Ujú. corregirse, no poder escribir, no poder corregirse. Exacto. Exacto. Y lo que me hizo relacionarlo es que está haciendo un esfuerzo enorme. O sea, lo que ella reconoce en John D. Pepper, que es el que escribe Revierta la enfermedad del Parkinson. O sea, es muy, hay algo muy humano, muy, hasta cierto punto cómico, pero conmovedor al ver los libros que ya está leyendo.
para entender su propia enfermedad. El cerebro que se cambia a sí mismo, lo googleé, y es un libro De divulgación, claro. de divulgación con tono de autoayuda. Y revierta la enfermedad de Parkinson, estuve checando unos cachos. Lo opuesto a este. Lo Sí, es opuesto a este. completamente Pero por eso hay gente que lo usa como autoayuda. puedo Juro, entenderlo, puedo juro. entenderlo, puedo entenderlo. Pero es lo opuesto de la autoayuda. Bueno, es la hipertelia de Games of Thrones, ¿no? O sea, es como, ¿qué hago con este libro? Ya llegó a mis manos, ahora ¿qué hago con Me él? acaban de diagnosticar Crohn, ¿qué hago con Crohn? Y bueno, leete el libro de Leonor Silvestri, pero bueno, no es. No. Algún día escribiré uno en tu honor que lleve el hashtag de mi amiga Nati, una amiga que murió de cáncer, que tenía Crohn y que yo aprendí muchas cosas. De ella era paciente diagnosticada de Crohn prácticamente desde los 10 15 años, o sea, en la adolescencia o antes, y tenía un hashtag que era una vida entera con Crohn, porque todo lo que los médicos no hacen es que todo lo que nunca, siempre particularizan, siempre la cosa individual, pero todo tiene que ver con Crohn cuando tenés Crohn. Y los estados asociados, porque hay cosas que tienen que ver con Crohn, vienen con Crohn, se desarrollan a partir de Crohn, si no, no las tendrías. Mm, es que ¿Qué te estaba, quedaste estaba- pensando? Lo que está leyendo que es muy humano. me quedé pensando en estas dos cosas porque el resto de la vida de Ann Carson va a tener que vivir con Parkinson. Ella dice, vivir dentro de la palabra degenerativa significa que no importa cuánto te esfuerces, no vas a ganar. Entonces, de alguna manera es ella haciendo las paces con este hecho de que no Sí. va a ganar contra la Como vos enfermedad. bien sabés, tanto en Ética Mutante como en Games of Crown, mi hipótesis, que no es compartida por todas las personas que están diagnosticadas, tienen enfermedades crónicas o discapacidades, es que no se lucha contra la condición. Exacto. Lo mismo en el Sino que boxeo, por eso a mí me gusta tanto el poema Los perdedores caen en la lona de Carlos Martínez Rivas, que dice, ¿por qué no le levantan la mano al otro si peleó lo mismo? Y además, como siempre, que es verdad, entrenó lo mismo y peleó lo mismo. Le fue mal, y tal vez le fue mal porque a la noche anterior se peleó con la mujer o la mujer lo está haciendo cornudo, y que yo he visto ese caso, lo he visto, perder un título por esto que te estoy diciendo, y tuvo que pelear y perdió porque las peleas a veces no las gana el otro, las perdés vos, porque la pelea es contra uno mismo. Yo te lo sí, juro, la sí. pelea en los deportes de combate es contra sí mismo. Entonces, pasa un poco como con los deportes de combate. Más allá de que hay gente que es hipercompetitiva y que le gusta eso, yo lo vería siempre como que la pelea es contra el sí mismo, contra el propio récord, contra tus propias posibilidades, contra tu propia capacidad, contra tu resistencia, etcétera. Eh, Pasa algo similar con las enfermedades, por eso yo me opongo a esta cuestión de luchar contra. No es un enemigo, forma parte de vos. Y una vez Sí, que forma parte de vos, lo único que se puede hacer con eso es invocar las potencias que tenga. Eso le dirían Carson. Además de que le dirían Carson, tenés 80 años, sos la mejor poeta angloparlante viva, probablemente de las mejores del siglo XX, o sea, si no la mejor viva, y probablemente vas a siempre estar en el podio con Levertov, con la gran poesía, ¿entendés? Con Sexton, con Plath, siempre vas a estar ahí. Yo me relajaría un poco. ¿Qué sí. es lo que hizo Georgie? No se volvió, pero bueno, Georgie es Dios. No se empezó a poner, claro, se empezó a burlar de sí mismo y de su Bueno, ceguera. hay una cuestión que por qué yo pienso que en Carson está más cercana a ti que a Borges y que a tu amiga Nati. Hmm, Que Borges y Nati toda su vida, al menos tuvieron la enfermedad soplándola aquí en la nuca. hmm. Tuvieron que aprender a domarla y a vivir con ella.
Ann Carson casi que de un día para otro le dieron estos Sí, temblores. sí, es muy buena tu Y- observación, es así. A mí, yo siempre lo digo, fue sin previo aviso, o si hubo previo aviso, nadie lo notó, sean los médicos, sea yo. O sea, lo soslayamos y pasamos por alto todas las alarmas. Porque las hubo. Vos me preguntas ahora, como bien cuenta el libro, las hubo. Ahora lo veo en retrospectiva. Me estuviera pasando lo mismo, me iría una guardia de algunas cosas que me pasaron y que yo no sabía que podía hacer Crohn. Pero el caso de Ann Carson es diferente porque la sorprende a ella, no obstante, no debería ser una sorpresa, porque como bien dice la ética mutante, y esta es una de mis hipótesis, nadie se muere sano. Sí, Entonces, las políticas de la salud comunitaria, con la que se llena la boca toda esta gente merch del bien que tanto detestamos, porque con Carlos nos une, no nos une el amor, nos une el espanto, como a Borges con Bioy Casares, básicamente. Nos une el espanto, entonces lo que habría que comentarles es que nadie se muere sana, nadie se muere sane, que la esencia singular de todo lo que existe, no solamente de los cuerpos humanos, es degradarse. Entonces, lo más probable, como bien ella dice, a los 70, tal vez antes, ya lo tengo, aparezca ese umbral negro, que es la muerte, y que la tenés muy presente. Por eso te digo, no sé qué la sorprendió tanto con 80 años un diagnóstico de Parkinson. Me parece que lo que tenía poco trabajado, ya vemos, le puede pasar a cualquiera, te puede pasar a vos, le puede pasar si le pasan Carson, ¿a quién no le puede pasar? Eso es lo bueno de todo esto, eso es lo bueno de la tragedia y ella lo sabe, porque se dedica a eso, ¿entendés? El espectador, el público espectador, siglo V antes de Cristo ateniense que tiene que presenciar la tragedia, se identifica con el héroe, que ya no es un héroe inmaculado o un semidios, Aquiles en la épica. Es Edipo, mandándose cagada tras cagada, tras cagada, tras cagada. Es Creón. ¿Cómo se puede ser tan estúpido? Eso es, ¿entendés? Entonces, le pasa en Carson, le pasa a cualquiera que la gente no pensó cómo morir. ¿Y qué es lo que va a pasar hasta morir? Que lo que va a pasar es la vida. No es, o sea, yo comprendo este sueño de los billonarios de no envejecer y de mantener el mismo cuerpo, el sueño de Madonna, pero además de que es una aberración, realmente en términos míticos es una aberración. Pensá que Quirón cambia su inmortalidad. Ser inmortal es un bajón. Los vampiros son inmortales, no está bueno. Entonces, remarcando esto, ¿viste? Como que a mí me sorprendió porque usualmente así es como se presentan las autoinmunes, como una sorpresa, ¡boom! De repente, ¡puf! Explotaste por el aire. O 30 años buscando un diagnóstico. Pero me parece que a Ann Carson le pasó lo que pasa con la edad y y que me parece que está bien que ocurra, que bueno que ocurre, porque eso quiere decir que llegó hasta los 80. Digo, tal vez no, probablemente yo me muera antes, los crones no somos tan longevos, y por ende no conozca el Parkinson, pese a todo lo que me han golpeado en la cabeza, justamente porque me voy a morir antes. ¿Se entiende lo que quiere decir? Es la conexión, estados valetudinarios, discapacidad, vejez, que para mí están interconectadas y que en realidad es la esencia de todos los cuerpos, pese a que los cuerpos, pese a que la salud, esta quimera, porque qué carajo es la salud, es lo que se defiende a rajatabla en vez de precipitar devenires. Fíjate vos, este ensayo es producto de la enfermedad, sí, de invocar las potencias que tiene para invocar la enfermedad, que no serán las que ella quisiera, mantener su caligrafía, pero es poder escribir acerca del boxeo. Ann Carson
la filóloga indoeuropea, la profesora de literatura, la poeta norteamericana, en su puta vida pensó que se iba a pasar. Sí. Que iba a estar boxeando. Y luego escribiendo acerca del boxeo. No, y mira, como dice Deleuze, que es una cita a la que tú recurres, la enfermedad mejora la escucha de la vida, ¿era así? Sí, una salud frágil favorece la escucha de la vida. Y ese también es el problema de sacar cosas de contexto. Lo digo sangre por la herida porque he sido citada, mal citada, esto de la vida comienza con la enfermedad, como si se tratara de una gripecita cuando estoy hablando de este tipo de cosas. Estoy hablando de Audre Lorde, de el autocuidado es No, político. Estoy hablando de que un día te caiga un piano en la cabeza que reconfigure toda tu manera de existir en el mundo. Anne Carson nunca pensó que no iba a poder escribir a mano. Seguro lo va a poder resolver. Es Anne Carson. Lo va a poder, está viva, por eso lo digo. Lo va a poder resolver, va a tener solución, porque con el cerebro de Ann Carson, imagínate, no lo va a parar a ese cerebro el Parkinson. sin No obstante, embargo, sí, sin embargo, hay una claridad a la que llegó en este momento de su vejez que no claro, tenía. claro que Y sí. es ahí donde viene realmente lo que me Gran sa- parece el la postulado gran más, salud de Nietzsche. no, y viene el postulado más contracultural de Games of Thrones, el que yo creo que te vuelve a ti un personaje contracultural. Aira, Con una sola pregunta, si pudieras, ¿elegirías enfermarte? elegiría, sí. Yo creo que es la gran pregunta de tu vida. O sea, a mí me... Elegirías enfermarte si pudieras hacerlo. Porque la primera pregunta que yo me hice en la primera edición del Games of Thrones termina con, elegirías curarte si pudieras hacerlo. Y la segunda edición, o viceversa, lo voy a buscar porque lo voy a citar mal, le agrego, eh, claro, la primera edición tiene elegirías enfermarte si pudieras hacerlo, y la segunda edición es elegirías curarte si pudieras hacerlo. Ujú. Y yo siento que es este diálogo, ¿Y por qué te parece que eso es contracultural, hacer esa pregunta? Hacerte porque esa todo el pregunta, mundo, pues yo me la hago a mí. porque se necesita estar completamente opuesto al mundo, como diría Angélica Lidl, este, que ella dice, detesto las celebraciones porque mi vida trata de ser opuesta al mundo. Y ella está hablando de las fiestas, ¿no? Y me parece Me contracultural. representa, como dicen los jóvenes, me representa. ¿Qué celebran? Yo cada 2 por 3 digo, ¿qué celebran? Y nadie invoca como dices, las potencias de la enfermedad. Y toda la gente dice, oh, me encanta cómo piensas. Y es como de, bueno, para pensar así, hay que enfermarse. Para pensar así, Entonces, yo tuve que enfermar. ¿desearías Y me tuve enfermarte? que caer de una cima muy alta, que después volví a escalar de pura testaruda para no sentir me vence. No la enfermedad ya era yo, sino me vence lo que está pasando, pero que inmediatamente me di cuenta hasta el día de la fecha que no se iba a poder más. Y luego, con el 2020, me terminé de calzar el sayo, porque yo tengo passing, como la mayor parte de los crones, tenemos passing, para lo bueno y lo malo que tiene el passing, no te vas a creer, como Sí, siempre pasa. El passing sí. es un arma de doble hoja, te corta por un lado, no se van a creer, porque por ejemplo, luego tenés que andar convenciendo gente que efectivamente tenés una enfermedad muy grave, que tiene riesgo de vida y sin cuya medicación te morís de una manera agónica y dolorosísima. Bueno, desde este look, desde esta visual, es mucho más difícil convencer a alguien que efectivamente eso es lo que tengo, más todo lo que irradia, ¿no? Por ejemplo, los químicos de mi cerebro, bueno, hacen lo que quieren, lo que pueden, y encima nunca estuve muy bien y la familia de base no colaboró. Imagínate cómo llegué hasta acá. O sea, de verdad, o sea, es un colador. Químicamente es un desastre, desastre. Por ende, todo lo que ya sabemos y todo lo que ocurre desde
el insomnio hasta la irascibilidad y la irritabilidad. Pero Sí. efectivamente, eh, yo tuve que perder algo para encontrarme o para construirme. Sería una estúpida en la actualidad, lo sé. Y Wow. además, por eso digo, sé que lo va a resolver, es Ann Carson. Sí. Todos los escritores lo resuelven, todos. Borges lo resolvió. Yo no estoy de acuerdo con Piglia al respecto del estilo. Hizo otra cosa, tuvo que adaptarse. Y entre las cosas que tuvo que adaptarse es a dormir sin oscuridad, porque no es, la ceguera no es lo que la gente cree. O sea, que veía todo blanco. Cuando cerraba los párpados, veía Él decía una. que veía una mancha amarilla, el más alegre de los Exacto, colores. opalescente. Imagínate para toda la eternidad ver eso. Bueno, vos y yo que tenemos insomnio, ya bastante tenemos con lo que tenemos. Bueno, Imagínate. yo te puedo contar algo, o sea, mi visión se vio muy afectada. Uno de los grandes miedos de mi vida es quedarme ciego. Tengo sueños, pesadillas con eso. Mira, Y yo siempre me pregunté, y me parece que es un buen ejercicio, antes de Crohn me lo pregunté, si tuviera que perder un sentido, ¿cuál sería? Y lo- la visión es muy incómoda, pero me parece un buen sentido para perder. Como me parece que se gana más de lo que se pierde cuando se pierde ese sentido frente a otros. no lo sé, mi vida es ver cosas. Mi vida es ver Bueno, cosas. eso también es cierto. Carlos es fotógrafo, así que estaríamos en problemas. Pero yo conocí a un fotógrafo daltónico y me encantaban sus fotos. Ojalá igual Puedo estés entender. muerto o pasándola mal porque hasta el día de hoy te odio y siempre te odiaré, pero qué buenas sus fotos. Y no veía colores. Así que ya ves que se puede. No, de que Y yo fui se una puede. boxeadora con Crohn y nunca me cagué en el ring. Y Ok. cagarse en el ring es algo que le pasa a un montón de gente que no tiene Crohn. Por ejemplo, al locomotor Olivares, que tuvo que parar e irse a cagar porque se estaba cagando los pantalones arriba del ring en una competencia por un título, o sea, un bochorno. Pero volviendo al tema, sí, yo soy de la postura o de la idea de que hay una potencia a invocar, por dura que sea la condición, y lo tomo desde Simón de Beauvoir, el cuerpo es una situación, entonces es a partir de esa situación física nueva, por eso digo, no es un resfriado, no es una cosita así de nada, no tiene que ver con eh, ideas medio eh, mágicas acerca de expulsar bacterias y virus, sino tiene que ver con estados de conmoción que perturban toda la manera de procesar y de interactuar con el mundo. En el 2020 me volvió a pasar, es como si me hubiera vuelto a discapacitar. Em, Justamente porque decidí hacerme caso a mí misma y lo he aprendido hasta ese entonces, que como no les convenía más, lo cambiaron, pero a mí los médicos me habían dicho que yo no me podía contagiar de ninguna infecto contagiosa, porque tengo un sistema, primero de un sistema inmune que funciona como le parece, un poco sui generis, y sobre eso tengo una medicación que es inmunomoduladora. No entiendo por qué luego lo cambiaron los infectólogos y no bajan la línea de que somos grupos de riesgo porque las otras personas nos ponen en riesgo. Pero bueno, estaba pensando, hubo algo que me salté en mi apreciación. qué lindo que te Em, gusta hablar de esto conmigo, Carlos, porque a la gente no le gusta hablar de esto conmigo. uno tiene que dialogar las grandes ideas. Yo pienso que esta es una de tus grandes ideas, de tus grandes desarrollos. Entonces, por, por miedo que me dé, porque es algo que me da miedo, claro. ¿Qué te da Hay miedo? que... ¿Morir, enfermarte, discapacitarte, quedar loco, mm, malo, solo como yo? ¿Cuál de todas? la introducción que me salté, me da un poco de miedo la vejez, no la mía, sino la ajena.
porque la razón por la que quise traducir este ensayo es porque le di un abrazo a mi mamá y sentí ya sus hombros esponjosos, ¿sabes? Mm, Entonces así como de, espera. sí, Entonces, ya sabes, es como, eh, no pasa tan drástico, pero de repente, no sé, te vas a preparar un café y ves que la cuchara tiene rastros de azúcar porque no la tallaron bien, y luego eso pasa a diario, y dices, mi mamá ya no tiene fuerza. mm. Y entonces te pregunta, ¿por qué estás lavando los trastes? Tú nunca haces eso. Y es así como, porque te vas a morir. Es personal y obviamente Sí, pre-Cron yo todas estas cosas no las pensaba. Pero a mí me parece que ahí hay una belleza tan extraordinaria que habría que volverlo poema, literal. Y me hace acordar eh, a esta pregunta que le hacen a Margaret Mead, que me parece, hablando de las grandes ideas, esta es una de las grandes ideas, cuando a Margaret Mead le preguntan dónde o con qué elemento ella dataría la, la civilización humana, o sea, cuándo empieza la humanidad como civilización, cuándo dejamos de ser pura y exclusivamente animales, dejamos de estar en ese mundo y pasamos al mundo humano. Si es con la rueda, si es con esta invención, si es con el paso al neolítico y no sé. Y Carson, y Mead dice, con el fémur roto y soldado, tienen un fémur roto y soldado de no sé cuántos, creo que es neandertal, o sea, tiene 136.000 años antes de Cristo, una bestialidad, porque ese fémur roto habla de alguien que acompañó a la persona, alguien o alguienes, porque probablemente haya sido más de una persona que cuidó a la persona que no podía moverse porque esperó que se suelde el fémur, le atendió, lo lavó, le dio de comer, lo cuidó. sí, Y luego, bueno, quedó como quedan los fémur rotos en un mundo que no tiene como, que nada, que no tiene traumatología ni conoce técnicas para inmovilizar un hueso, no lo sabían entablillar. Pero se salvó. Bueno, y ella dice que ahí comienza la civilización, lo cual me parece magistral. Así que yo encuentro mucha belleza en eso, pero comprendo que no es, comprendo que aterre, pero me parece mejor que dé miedo que no cause nada, que es usualmente lo que ocurre, que es o la gente no lo ve o lo ve y lo ignora porque prefiere, bueno, por esta lectura tan actual de un estoicismo malentendido, que es elegir no ver. Elegir no ver no es estoicismo. Los estoicos miramos lo que pasa, lo miramos, y no solamente lo miramos, el peor, el peor panorama. Y desde ahí trabajamos. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, Leonor? Que me quede sin medicación, que me quede sin seguro médico y que como tengo una condición preexistente, pues entonces no voy a poder, sin un litigio, sin una herramienta legal en el cual podría perder, conseguir otro seguro médico que igual costaría un dinero que yo no gano. O sea, ¿no? ¿Entendés? Tendría que litigar para que me acepten y a su vez tener que pagar un dinero, que es lo peor que puede pasar, que me quede sin medicación, que me quede sin tratamiento. Bueno, y desde ahí me puse a escribir desaforadamente. Ya ves, no es que elijo no ver, eso no es estoicismo. no, Estoicismo es decir, va a pasar porque le está pasando a las personas con VIH, porque es la prédica de los últimos 5 años de todas las personas discapacitadas que tienen un dedo de cerebro y que no quieren jugar al passing y a ser normales. Es lo que nos va a pasar. Por eso justamente, es una irresponsabilidad total, es, eh, viste que en Argentina se usa mucho hacerle juego a la derecha, esta frase que no quiere decir nada, pero es hacerle el juego a los poderes, así lo diría yo, que siempre han querido, nunca han dejado de querer, siempre han querido deshacerse de los anormales. Y las disidencias son los anormales, no importa cuánto les digan que no.
Ujú. Entonces ahora están tocando la puerta también de las disidencias, no solamente de las discapacidades. Entonces no me sorprende, pero bueno, no sé a qué venía todo este divague. No, justamente me trajo a donde, me llevó a donde yo quería ir, así de Mm. que gracias por el ride. Porque, o sea, digo, para la gente que me pregunta por dónde empezar a leer a Leo, yo les tengo que decir que Leo tiene una cuestión en sus libros, que primero te va a regañar, primero la mordedura cínica, entonces te vas a chutar por la primera mitad del libro todos los regaños, todo lo que está mal con tu vida, todo lo que te va a doler. O sea, pero es que ahí está estableciendo todo con lo que vamos a trabajar después. En Games of Thrones no es la excepción, y a partir del capítulo 25 escribe Diario de una externación, Games of Thrones. Parte el libro en dos porque la mitad está internada, la segunda mitad, spoiler, no se muere. Ya Entonces, me muero. no se muere. Spoiler, al final vive. Pero en un momento lo pensamos, ¿eh? Y hubo que pensarlo y pensarlo, realmente pensarlo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué se hace con los gatos? ¿Y qué se hace con los libros? Eh, Uno del... Ahorita no lo estoy encontrando, estoy triste porque no encuentro el capítulo donde como que se me ocurrió, pensé que iba a hablar nada más del documental, tontamente no volví a buscar este capítulo de Games of Thrones. Ah, ya lo encontré. Que es el capítulo 29 que describes algo que a mí me parece uno de los capítulos más desgarradores del libro. Primero en Eternas Jovencitas Queer, Diario de una Externación, que dices, externada no es realmente de alta. La verdad es que afuera sigo viviendo con Kron. Seguiremos viviendo siendo él por siempre. Seguiremos siendo él por siempre. Un abdomen enfermo, un intestino enfermo, yo enferma, de la cabeza y del cuerpo. Se me rompe la perilla del horno y sentada en el piso lloro media hora sin saber por qué, no lo puedo controlar. Recién me avivo de una obviedad, me percata mi hermosa médica, con la cual hemos aprendido a trabajar juntas y con la cual me llevo tan bien que ni médica parece. Tomo alrededor de 1 miligramo de corticoide por kilo de peso, por kilo de peso hace más de 2 meses. Paciencia. Paciencia es lo que quienes me rodean deben tener conmigo porque me vuelvo insufrible e intratable. Quienes te quieren te van a bancar, me dice. Me cuesta creerlo. Harto. Quien enferma, enferma. Contagia. Más tarde aprenderé que voy a vivir el resto de mi vida con una suerte de miedo, de alerta, como un animal descubierto en el claro de un bosque, con el oído siempre puesto en escucharme a tono. Afuera todo es hostil, o casi. Adentro también. De cualquier forma, por difícil que sea circular por Buenos Aires sin tono muscular y sin fuerza, afuera es afuera. Afuera también sea una cárcel, aunque también sea una cárcel. La cárcel de afuera, llena de ausencias es afuera. Y yo voy muy lento. Me gusta mucho porque realmente los mejores desarrollos, la filosofía ya aplicada, o sea, esta filosofía de la discapacidad ya aplicada, sucede fuera del hospital, no tanto dentro de ella. O sea, dentro de ella es como confusión, combate, literatura, poesía, es muy descarnado, es muy desgarrador. Pero la templanza, la escucha de la vida sucede fuera del hospital y en la vida diaria, que es un poco lo que le pasa a Carson, que al final no muere, como decía este eslogan del activismo pro discapacidad de inicios de los 2000, not dead yet. Entonces, she's not dead yet. Y tiene que aprender a vivir con la enfermedad. Y para mí la mejor parte de Games of Thrones es a partir de que sales del hospital. Porque es, ok, sobrevivimos. ¿Qué hacemos ahora? Y justamente es lo que está sucediendo con Ann Carson. Ya no es el impacto inicial. Ya no es, me enfermé en la madre. Ahora, o sea, al menos estás luchando contra algo. Hay cierta parte irracional. O no irracional, es cierta parte llena de adrenalina, como y una de lucha supervivencia. de supervivencia que hasta es emocionante, es heroica. Pero después, cuando, como dices, se te rompe la perilla del horno y lloras, o como le debe haber pasado a Sí, y ella, de hecho, la- insisto, como yo no estoy en el grupo de la gente, nunca estuve y nunca estaré, y ahora.
por supuesto, menos que nunca desde el 2014, en el grupo de gente que cree que se cura, a lo sumo remite, a lo sumo mejora, pero curarse tendrías que modificarme genéticamente, ¿entendés? O sea, lo cual tiene un límite, no, tiene un límite fáctico y físico, no, no es factible de hacer en su totalidad. Por eso hablan de inhibir, retardar, porque no se puede frenar una vez que se mutó, ya fue. Eh, entonces, eh, viste, nada, yo nunca voy a estar en el grupo de los que se curan, con lo cual tuve que volver también a aprender a vivir ya sin hacerme cargo, no sé cómo explicarte. Está este modelo médico rehabilitador que cree que vos quiere que todas las personas hagamos vidas normales y yo me di cuenta prontamente que no iba a poder hacer una vida normal y luego, a partir del 2020, me di cuenta que todo el mundo quería hacer una vida normal. Y eso fue un golpazo, porque nunca volví a recuperar. Yo, si bien no estoy más a 50 miligramos de corticoides por día, lo cual es una brutalidad, por eso nunca me recuperé. Siempre quedé en ese estado de se rompe la perilla del horno y me echo a llorar. Yo quedé en ese estado y sin los corticoides. Luego fue muy choqueante para mí, sigue siéndolo. Ahora me lo tomo menos a personal de lo que me lo tomaba antes. Me di cuenta que es un rasgo como esto que vos decías, del miedo a la fragilidad, tiene más que ver con esas cosas, o sencillamente con no utilizar el cerebro, que es lo más probable, pero que la gente quisiera ser normal cuando todas las personas que nos gustan, yo creía, todo lo que nos gusta, por lo menos todo lo que a mí me gusta, es enfermo, loco, criminal, malo, literal. Todo, pénsalo. La escritura, o sea, ¿entendés? Entonces, bueno, a lo que voy es que los médicos intentan que vos hagas una vida normal, vos te das cuenta que no va a poder ser del todo normal y a medida que pasa el tiempo, pasan cosas, como por ejemplo el reseteo 2020, y yo ahí me di cuenta que estaba rodeada de gente que todavía al día de la fecha piensa que lo peor que te puede pasar es aquello que te va a pasar, lo cual es siniestro vivir en ese lugar, porque justamente lo ineluctable es aquello con lo que hay que lidiar, no aquello a lo que hay que temer de tal manera que lo ignorás como si no existiera. Sí. Temerle es una cosa, y otra cosa es temerle de tal manera que ignorás que no existe. Por ejemplo, la muerte, por ejemplo, cómo se llega a la muerte, ¿entendés? Entonces para mí fue choqueante, abrumador, y sigue siéndolo. Sí. Ya no encontré el capítulo, tristemente, pero uno de los pasajes más conmovedores del libro es cuando describes lo que es subir las escaleras del metro. Dices, yo que podía subirlo y bajarlo 30 veces y era un atleta, etcétera. Imagínate, kickboxing, muay thai y jiu-jitsu, las piernas, una Lo que manta le voy y de Lo que le voy a decir a repente, quien lea esto es busque ese pasaje dentro del libro. Primero, cómprenlo mierdas. Segundo, no, léanlo no, sí, lean el libro con... no tener piernas fue, eh, Y fue, sí, eso era fue, la sí, relación que quería hacer, que era cómo te adaptas a esta nueva vida y eso que perdiste para llevar a la claridad. Ann Carson lo que tuvo que perder para llegar a esta nueva claridad de la vejez fue su caligrafía. sí, sí, Entonces, y sí, ella dice, hacer este ensayo fue un ejercicio humillante. Hacer este ensayo en una
con un bolígrafo fue un ejercicio humillante. Pero bueno, aprender algo nuevo, porque realmente está volviendo a aprender a escribir, aprender algo nuevo siempre es Imagínate mucho. aprender algo nuevo a los 80 años. Sí, no, pues está boxeando y Y está a no escribir sé, otra a vez. mí me gustaría darle una sugerencia en Carson, que no lo ha pensado y que una lingüista como ella debería pensarlo, que es momento para practicar otra caligrafía, no la propia. Que este es un gran momento, el del Parkinson, para decir, dado que es lingüista, especialista en indoeuropeo, tradujo a Eurípides, me fijé, estuve ahí chusmeando, tradujo Ifigenia en Táuride, una tragedia bellísima, y creo que tradujo, porque tiene un libro sobre Eurípides que obviamente debe tener todas las citas traducidas, que algo así como 4 ensayos sobre Eurípides, una cosa así decía la Wikipedia, y pensaba que es un buen momento para decir sánscrito, aprender sánscrito, que viste cuando uno aprende un nuevo sistema, no sé, cirílico, aprender ruso, alguna lengua eslava, qué sé yo, algo que se escriba en otra cosa, para que la caligrafía tenga que empezar de cero. Yo haría Wow, eso. wow. De repente. Y que no le va a costar tanto, porque justamente es una persona que lo que dicen con respecto, hay un estudio muy famoso con respecto al Alzheimer, que es con unas monjas de clausura. eh, digo el Alzheimer porque es parienta en algún punto del Parkinson, o por lo menos eso creo yo, puede estar equivocada, y cuanto más desarrollado tengas tu cerebro, luego te pase lo que te pase, más posibilidades, más chances tenés de que el cerebro use otra parte, de que su plasticidad sea mayor. Por eso las personas que, eh, bueno, puede fallar, pero en general si sabes varios idiomas, si luego haces entrenamiento de coordinación y de fuerza, como el boxeo, por eso los entrenamientos de fuerza requieren mucha coordinación cerebral, son muy, levantamiento de pesas, es dificilísimo de hacer, ¿entendés? Mm, Una cosa dificilísima de hacer, cerebralmente hablando. Requiere boxear también. Bueno, entonces esa gente tenemos menos posibilidades de que se dispare la enfermedad. Bueno, ahora no lo dijimos, pero yo lo quiero decir. Ahora pensá en el COVID, que una de las secuelas es lo que llaman la niebla mental, vivir con niebla mental, no poder pensar, ir lento en la capacidad de procesar pensamientos. sí. ¿Qué querés que te diga? Yo usaría mascarilla, pero bueno, de hecho es lo que hago. ¿Sabes? Justamente. Tengo que releer Games of Thrones porque cosas que yo encontraba así, ya lo encontré. Jam de contact, de improvisación. En este capítulo era la relación que quería hacer, que cuando ella Ay, está por leyendo estos favor, qué mal libros, que la pasé ese día. cuando ella está leyendo estos libros y está haciendo estos ejercicios, me remitió mucho ese capítulo del Jam de Contact, porque, se imagínate, la gran poeta laureada leyendo autoayuda, pero pues son cosas a las que recurres. Claro que sí. Pero una de las, no voy a decir su nombre, pero una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida, una persona cultísima que me ayudó a entender cosas de Klosowski, de Nietzsche, de Batalla, alguien a quien admiro y amo con toda mi vida, me comentó en algún momento, no me maté por Verónica decide morir de Pablo Coelho. Dice, el libro que me sacó de la depresión fue Mira, Verónica decide morir. hay una ex funcionaria política argentina que es lo mejor que tiene la política argentina porque es toda ella un gran meme. Es como que es tan escorzo. Yo me causa mucha gracia y me parece muy simpática. Que es Lilita Carrió, que tiene una gran frase que es la frivolidad es un gran descanso. Sí. Wow. Todo para la gente que somos puro cerebro. La frivolidad ¿Cómo es se la frivolidad es un gran descanso. esto tengo que anotarlo. Está en mi Es perfil de Instagram, míralo ahí.
Sí, Lo acabo de poner de cita del perfil de Instagram de Leonor Silvestri, ok. La frivolidad es un gran descanso. ¿Qué querés que te diga? Así que comprendo perfectamente. wow, Sí. wow, 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 wow. No sabes qué favor me ha hecho esta frase. Pero, insisto, ya que te quisiste meter en este tema, yo pensé que íbamos a hablar más de traducción, había preparado cosas de la traducción para pelearme con Ann Carson, etcétera. No, bueno, antes yo te quiero preguntar, ¿mi triple salto mortal para atrás de A hacer ver, la relación dale. intertextual me está saliendo? Yo te lo quiero preguntar si me está saliendo. Pregunta, pregunta. Sí, no, esa es la pregunta. ¿Sí me está saliendo mi relación intertextual Ah, o yo creo que solamente? sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí, por supuesto. Eh, Porque justo me remitió a Games of Thrones y el documental realmente no sucede en el hecho, sino que sucede after the fact, unos meses después de que ya se la historia de la internación. sí, ya había vuelto a Y entrenar. justamente, Hay imágenes de donde estoy entrenando, o sea, sí, sí, fue 2 años, me parece, después de la internación. El libro sale al año siguiente y 2 años después me parece que el documental, o más o menos a la par, pero sí, ya estaba, ya estaba recuperada. Ya podía tomarme el colectivo, ya tenía piernas, que fue la verdad, lo que me devastó físicamente es perder las piernas, no poder caminar, que me o costase sea, caminar, que me costase subir peldaños, yo te voy a etcétera. contar algo de esa presentación de Ann Carson. A ella, no sé cuándo la diagnostican, pero cuando hace esta plática llamada Life is not fair, ya pasaron unos meses de que publicó ese ensayo. Y según cuenta la gente que estuvo ahí, ella insistió en que hubiera firma de libros después del evento. Y sus temblores ya estaban mucho más controlados que en otra presentación el año anterior. Em, Sí. Hay muy buena medicación en la actualidad para el Mm, Parkinson. Déjame decirte, si tenés las posibilidades de acceder a ella, que es probablemente lo que ocurra con una profesora universitaria norteamericana, posiblemente. Eh, Así que no me sorprendería, no me sorprendería. Eh, pero se me hace un gran Pero gesto. vuelvo a este otro tema que tiene que ver con, estamos en un mundo, en un momento de, aparecen palabras como esta, acuerpar, que hablábamos antes, poner el cuerpo, etcétera, etcétera, y lo que menos se pone es el cuerpo. Quiero dar un ejemplo que estuvimos hablando el otro día y que finalmente no lo grabamos. En estos talleres, que también los hay acá en Sudacalandia, de descolonización, no estoy hablando de nadie en particular, sino en general, de lo menos que hay es de aquello que hace a la materialidad misma del culo, que es con lo que nadie, bueno, nadie hoy, Bataille le dedicó obra, le dedicó novelas, que es la materia fecal, básicamente. Entonces, mientras hablar de la materia fecal, lo digo porque tengo Crohn, y una de las cosas con las que me tuve que reconciliar es con mi propia caca, y que me deje de dar pudor algo que, como vos dijiste, es la quinta esencia de ser un ser vivo, cagar. Sí. No, hasta las plantas producen desecho, que no le digamos caca, no quiere decir que entre ellas no digan, mirá, se tiró un pedo. No tengo ¿Conoces? idea. ¿Entendés lo que te ¿Conoces? quiero decir? Es como, bueno, del mismo modo, para que cierro esta idea, o sea, del mismo modo, a mí me parece que contra toda la evidencia empírica, nuevamente, no le estamos dando a la nota de la historia, no estamos pudiendo sintonizar con la coyuntura y no estamos pudiendo precipitar los devenires que requieren este momento,
que Sí. son los devenires de la fragilidad, de la discapacidad. Y obviamente enfrentar ese miedo porque, nuevamente, primero ni sé si vamos a llegar a la edad de Ann Carson. Eso es como me parece que ya quedó atrás. Ni mi generación ni la tuya, eso le va a pasar sencillamente por la cantidad de polución, desechos, ¿entendés? Ya está, eso ya está. La cantidad de microplásticos que tenemos no va a pasar. Y luego no estar pensando en, bueno, justamente en la construcción de una salud comunitaria. Mientras escribimos bibliografía acerca de las neumonías y demás, por supuesto, pero nunca hablando, realmente nunca acuerpándolo, ¿viste? Inventaron la palabra acuerpar para no usarla. Luego es curioso pensar cuánto de lo que acuerpamos tiene que ver con la arquitectura. ¿Podemos parar la grabación un ratito? Sí, porque tenés que ir a cagar. Clic. Ok. Después de este corte comercial en el que fui a mear. No, vamos a hablar, hay un libro cuya lectura yo le recomiendo a todo el mundo y que nunca jamás nadie lee porque nadie hace caso a mis recomendaciones por alguna razón. Se llama Baños Públicos de Jennifer Hudson, uno de los libros más brillantes jamás escritos, o que al menos yo jamás, o sea, de los mejores ¿De libros que he qué leído. trata? ¿Del De los baños cruce? públicos. No, de los baños públicos. Y ella habla de algo muy interesante y dice que, o sea, antes se cagaba comunalmente, o sea, de Los que romanos existían. cagaban comunalmente y compartían una esponjita que usaban todos la misma esponjita para limpiarse el culo. Dios mío, me parece eso espantoso, pero Espantoso. este justamente habla de que el drenaje se tiene que inventar luego de que el río Tames, no recuerdo qué río es, se llena con olor a mierda, entonces toda la ciudad acaba inundada de olor a mierda, se hace como este drenaje, etcétera, y conforme se va haciendo todos estos inventos, una de las innovaciones de la época victoriana es que el excusado ya, o sea, te levantas y realmente ya no ves tu mierda. Puedes jalarle y ya hay como este blocaje, este intermedio que ya no te permite ver tus propios desechos. Y entonces, al separarte de tu cuerpo y de tus propios desechos de manera muy victoriana, empiezas a desarrollar una relación de intimidad casi cuasi patológica con el cuarto de baño. Y se vuelve tabú hablar de la mierda, se vuelve tabú hablar de todos los órganos excretores, ¿no? O sea, se vuelve mucho más tabú, o sea, desaparece de la vida pública la presencia del pene y se vuelve una amenaza inconsciente y sobre todo el ano. Porque de alguna manera en una cultura fálica patriarcal el pene está presente todo el tiempo, pero el ano no. Y ella dice, ¿cuánto del desarrollo de Freud, cuánto de lo que él entendió por la fase anal tuvo que ver por la manera en la que estaban construidos los cuartos de baño o los excusados en la niñez que le tocó vivir? Que no es como caga todo el mundo, porque la mejor manera, como el otro día hablábamos, es en semicuclilla, como una sentadilla. Vos te sorprendiste que yo tenía el banquito para estar medio acuclillada. Claro, porque de Cuando esa se manera, pregunte a qué grado es mi amistad con Leo. acá está. Mirá nuestras conversaciones, de estas cosas hablamos, Sí, efectivamente. Incluso a mí me gustaría sumarle esta lectura que tiene Preciado de definir a los hombres, no en tanto cis o trans, el primer Preciado de Texto Yonki define a los hombres como anos obturados, anos forcluidos y la castración anal. castración anal. Y yo, después de Crohn, cuando descubrí lo que era una ostomía, cuando conocí que ese era el destino final de muchas personas con enfermedades inflamatorias intestinales, y obviamente te da un miedo bárbaro porque es andar con la caca colgando del estómago, luego conoces gente, te vas como amoldando la idea y ya no la vivís tan mal como pensás que es un horizonte de expectativa posible porque conoces a mucha gente que le sacaron su ano, le sacaron su colon, le sacaron su recto, porque era eso morir, y ahora está con una ostomía,
y vive mejor. Es decir, conoces gente ostomizada que vive bien y que eso le mejoró la calidad de vida. Y yo siempre pensaba que, así como hice esta crítica de en el mundo de descolonizar lo que sea, nunca se habla de aquello que es más culo que el culo mismo, que es la materia fecal que sale de él, es lo que define el culo, porque luego, cuando te quitan tu ano, tu recto y tu colon, te ostomizan y empezás a tener la materia fecal en una bolsa de ostomía, y que también le cabe una crítica, porque Preciado lo pone al ano como la panacea democrática, igualitaria de todos los cuerpos, lo cual es, no lo hizo, no lo vio porque hay ciertas cosas que hay que atravesarlas, hay que experimentarlas para poder pensarlas, y volvemos a esto que decías del cuerpo, hay ciertas cosas que son pensadas porque tenés el cuerpo que tenés, si no, no las podrías realmente pensar hasta químicamente hablando. Pero la realidad es que hay gente sin culo, literal, Sí. ostomizada. Digo, cuando pienso en lo del cuerpo, tú sabes, digo, para quien no lo sepa, esto es un secreto, es algo de lo que casi nunca hablo. Este, yo me dedico a estudiar la historia del diseño de moda en México y pienso, por ejemplo, que Josefa Ibarra, la diseñadora de moda más importante del país, diseñaba unas túnicas de algodón grueso que no se transparentaban, pero que al mismo tiempo eran muy frescas y te tapaban todo el cuerpo y las hacía en una talla, o sea, de hecho hasta le vendía a señoras altas, muy altas, porque lo que a una mujer normal, de estatura promedio, le llegaba al tobillo, a las altas le llegaba a la rodilla, ¿no? Pero lo que nadie toma en cuenta es que ella empezó su carrera en los 40, cuando tenía 40, y para mediados de los 70, cuando tiene su, su mejor momento, ella tiene 56, tiene 50 y tantos años. Es decir, en el mejor momento de su vida fue menopáusica, Hmm. con los bochornos y los cambios y los ensanchamientos que ello implica, y casi nadie lo toma en cuenta. Ni siquiera cuando hablan del diseño de mujeres, porque al parecer dejas de mujer cuando dejas de ser mujer cuando dejas de menstruar, aparentemente, ¿no? Porque nadie quiere hablar de la menopausia ya. Y a lo que voy es que quien nos lea, o bueno, quien nos vea, no nada más estamos hablando de literatura. Haces lo que haces dependiendo del cuerpo que tienes, te dediques a lo que te dediques. Sí, claro, por supuesto. Así que no, no es exclusivo a la escritura, no nada más estamos hablando de Virginia Woolf. No, no, por supuesto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es uno de los grandes tabúes, la de la menopausia. Yo tuve una menopausia temprana, producto de Crohn. Sí, Nadie me sabe y explicar por qué, si fue el estrés o fue el cuadro de desnutrición que lo generó o qué, eh, pero bueno, adiós. Y los problemas que eso conlleva, porque no es gratuito, ¿no? La osteopenia y la osteoporosis más próximas. Por eso yo desarrollé todas estas reflexiones tan contraculturales, dirías vos, porque son contra el mundo. Nada de esto lo está pensando la mayor parte del mundo. Igual ahora te voy a contar un chisme para que veas que no soy la única, solo que me toca estar en unos lugares, aunque finalmente esté solo en mi casa, pero estoy en unos lugares ubicada geográficamente donde, bueno, esto es más inusual. Pero bueno, a mí me toca entonces este lugar que es un lugar de, ¿cómo decírtelo? No estamos luchando con las armas que utilizamos para este momento histórico y su gestión tanatopolítica son inadecuadas. Y eso luego redunda en hacerle el juego a los poderes, insisto, que lo que quiere es deshacerse, no solamente de gente como yo o gente como Carson, sino gente como vos, por Joto. sí. Eh, que por eso te decía, ahora te voy a contar un chisme, no es tan contracultural, sino que acá es México, Argentina, etcétera, esto no está pasando ni se habla. Pero, ¿viste este libro que vos vendés? Mío, Servidumbre Maquínica, donde está ese capítulo
sus leyes no nos harán más seguros, que es un intertexto con el texto de Dean Spade. Dean Spade, para quienes no lo conocen, es un abogado, activista, varón trans, masculino de Estados Unidos, bastante conocido. Tiene un texto de donde yo tomo muchas ideas, está dedicado a él, ese capítulo, que se llama, perdón, el texto de Spade es Sus leyes no nos harán más seguros, el mío se llama Sus leyes nos harán más fascistas, en una relación intertextual con Dean Spade. Dean Spade está presentando un libro que a mí no me resulta interesante, el amor en un mundo roto, bla, 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 una cosa así, no sé, anarca, queer, amatoria, luditas sexuales, ya abandoné ese vicio hace 3 millones de años, adiós para siempre, pero ahí anda, en plena presentación del libro, de biblioteca en biblioteca, mete aproximadamente 100, 150, 200, 300 personas, porque es medio como una celebrity de nicho, pero es una mini celebrity, y todas las presentaciones se exige mascarilla. Y él no es discapacitado, ni es inmunosuprimido. Lo que pasa es que es un abolicionista carcelario y luego es una persona inteligente. Está en contra de la prisión porque las personas más afectadas dentro de la prisión son las personas como él, trans, queer, no binarias, como le queramos decir. De la misma manera que hace los cálculos y las personas más afectadas por el aparato médico hospitalario son las personas leídas como no heterosexuales. Esas son las que más cobran, o sea, es el lugar a evitar. Y la manera de evitarlo es no enfermando o inhibiendo o ralentizando, demorando la llegada de aquello que luego te hará una con el hospital. ¿Me explico lo que quiero decir? Por eso digo, si la tanatopolítica tiene una estrategia que es deshacerse de ciertas personas, yo no termino de entender cómo las personas que se autoperciben LGTBIQ, HIJ+, y todo lo que entre allí, no se dan cuenta que tienen varios números en el sorteo de hay que deshacerse de los dispensables y que crean que no les va a pasar solo porque nadie les vino con un diagnóstico. Siendo que, uno, los diagnósticos no avisan, dos, tal vez nunca te los descubren, tres, para que te avisen y te los descubren, tenés que tener el acceso a una salud que Ann Carson tiene, pero no tienen todas las personas. Eso yo no le digo privilegio, yo eso le digo derecho. Todo el mundo tendría que tener lo que tiene Ann Carson, digo porque estamos en un momento muy miserabilista y a mí me parece Ujú. estupendo que alguien como Ann Carson pueda probar drogas, protocolos de primerísimo a primer nivel para inhibir, ralentizar, demorar su Parkinson. Pero no creamos que las vamos a tener donde vivimos. No va a pasar. Sobre todo si te atendés en la salud pública. Dios te libre y guarde en los lugares donde existía. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es como, y vuelvo a esto que decís, cuando hablas de este tipo de cosas no podés hablar solamente de literatura, tenés que hablar también de las implicancias de un mundo y de una juventud que no lo sabe, pero que está completamente alineada al poder. Por eso luego, eh, en un lugar que se va a descolonizar, los pedos y las heces no son invitados, no tengo ni idea qué hay que hacer. Pero que esto siga siendo tabú cuando cada vez hay más personas con enfermedades inflamatorias intestinales, producto de la contaminación. Ves que estoy trazando la línea de puntos, producto de la cantidad de guerras, producto de luego las enfermedades zootónicas, no tiene el más mínimo sentido. Es un pasatiempo, perdón, no quiero ofender a nadie, pero luego se trata de un pasatiempo, no se trata de una actividad militante. Obvio. ¿Entendés? Porque cuando vuelvo a Odrilor, cuando las Panteras Negras tenían el proyecto de autocuidado comunal y hacían vacunación masiva porque a los negros lo dejaban morir, cuando Odrilor piensa en el autocuidado es político, lo está pensando desde ser negra, lesbiana con cáncer, te la regalo, en Estados Unidos. Eso es estar muy cerca del Ku Klux Klan. Entonces,
se preservó y tuvo que aprender desde esa corporalidad a hacer otra cosa, como Anne Carson aprendió de nuevo su caligrafía, como Borges tuvo que adaptar su literatura a la ceguera, y bueno, y yo decidí que voy a vivir aislada, ¿qué voy a hacer? Igual así todo no me salvo, porque ves que cada tanto en abril tengo que ir a hacerme los chequeos y me voy a encontrar con un hospital que no es el hospital del 2019. Es un hospital en muchas peores condiciones, con médicos mucho más vapuleados y que es como subirse a un avión, viste que se volvió a caer otro. 85 accidentes aviarios en lo que va del año. Deja secuelas. Déjate Yo cuenta. sé que no la sigue nadie, no la conoce ni el loro y que lleva todas las de perder, pero Saría no miente, no está mintiendo. Por eso sigue estando como está. Sí. Esa es la verdad. Nadie puede fingir tanto tiempo. Entonces, ¿no se quieren convencer? Bueno, esperen a reventar como sapos y veremos. Pero es súper mala onda decir esto. Ahora, vos ponete en mi lugar. Si vos tuvieras una información y un conocimiento en el cual casi perdés la vida y se te fue una parte del cuerpo, no importa que te construiste otro, se me fue una parte del cuerpo, nunca más. Y no es solamente porque pasaron muchos años, nunca más volví a ser la que era, en ningún aspecto. Bien, ¿no le informarías? ¿Te guardarías el secreto solamente para no perder popularidad? A mí eso me parece una infamia. Y yo sé, lo sé porque estoy diagnosticada de Crohn y me diagnosticaron Crohn hablando de peleas a 15 días de bajarme de un ring en una pelea que estuvo buenísima, que perdí, porque estoy en el grupo de los que siempre pierden, pero perdí por fallo dividido, donde la rival era mucho más grande que yo, siempre lo digo, ni vino al pesaje, pesaba como 10 kilos más, era enorme, tenía 10 peleas, yo te juro que pensé que me iba a matar. La primera mano que me metió, yo lo que sentí es nunca me pegaron tan fuerte, me agarró un miedo, Carlos, no te puedo explicar. Bueno, yo salí viva de ahí, salí aplaudida, ovacionada y un juez vio la pelea que la gané yo. Bueno, en fin, una serie de cosas, etcétera, etcétera. 15 días después, reventé como un sapo como con Crohn. No avisa. Yo estaba en un excelente momento físico y no obstante, Crohn decidió perforar mi intestino y salí de ahí con 20 centímetros menos y está bien, tiene un montón de metros el intestino, pero eso hasta el día de la fecha generó síndrome de mala absorción, por ende descalcificación temprana, por ende la pérdida de la regla y un larguísimo, larguísimo, etcétera, porque no deja de ser una amputación, solo que no se ve. Luego quieren, hacen toda una lectura feminista acerca de la amputación del útero o de los ovarios frente a lo rápido que son los médicos en amputar partes del cuerpo de las mujeres contra las amputaciones en los cuerpos de los varones. Estoy hablando del siglo XIX, dispénsenmelo para que se entienda. Hay hombres y mujeres en este discurso, no es lo que yo creo en realidad, pero para que entiendan a lo que nos estamos enfrentando. Y esto no lo consideran una amputación, que es lo que es una amputación. Y una amputación se queda rengo uno. Esa es la verdad. No te funciona más el intestino como tiene que funcionar. Se obstruye, se traba, se pone nervioso, deja de andar, está cortado. Bien, esto es para decir que no avisa. Entonces, como yo tengo este conocimiento, no puedo fingir que no lo sé. Antes no lo sabía. Eso se llama aprender. Y también tiene que ver con la plasticidad celular. Entonces, antes no lo sabía, por eso no lo hacía. Y un día lo aprendí. Por eso escribí otro libro diferente a la ética amatoria. Porque para meterse en donde yo me metía, como me metía, hay que tener un sistema inmune que no es el que tengo ahora. Y dejar de verlo como problemas individuales, cuando son asuntos estructurales. Vuelvo al ejemplo de Ann Carson. Qué bueno que Ann Carson tenga viva en un lugar donde puede haber un grupo de gente con Parkinson que va a hacer boxeo recreativo para mejorar
la condición y el cuadro. Una maravilla. Eso no es un privilegio, eso debería ser un derecho. Todas deberíamos tener eso. Entonces luego, cuando vivís en México, vivís en Argentina y te lleva puesto el Parkinson, tiene que ver con eso. No con que no hiciste las cosas bien o no te cuidaste. Bueno, mi propuesta, la vuelvo a decir, es no entregarle el cuerpo al heterocapitalismo, que es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que quiere Calígula? ¿Qué es lo que quieren estos? Claro, es lo que quieren. Nunca lo han ocultado. Lo que pasa es que los otros, que se dicen los buenos y que vos y yo es lo que nos une, a eso le dijeron igualdad. Yo le digo escudo humano, que mande gente LGTB y mujeres a invadir un lugar donde decís que hay terroristas. Que vayan los hombres. Cis, como ha sido siempre. A la bosta, ¿entendés? Y luego me van a decir, ay, pero los beneficios sociales, ¿Me puedes dar un minutito? Me llegó un por, paquete. por supuesto. El Sí. unboxing. Un unboxing, ahora digo, si ya fui a recoger un paquete, es un libro que nunca me había comprado porque es muy, muy caro de conseguir aquí en México. Normalmente no lo venden. Y es uno de los fundamentales de mi área de estudio, Dios mío. Es televisión real y en vivo, señores. Televisión real Y y en después yo vivo. te quiero leer unas citas de Borges y de Piglia acerca de la traducción que te van a gustar y que es para pensar a Ann Carson y con eso nos vamos. Muy Hasta la bien. próxima. Hasta la próxima. Y vamos a hacer un video especial de traducción. Vamos a hacerlo. Vamos a Sí, hacerlo ¿sabes? porque además estoy escribiendo un libro que ya lo tengo, que se llama, no voy a decir cómo se llama, por las dudas, porque después pasan desgracias, así que no digo más esas cosas en vivo en directo, pero se llama algo, y es un libro de versiones Sí, o sí, de porque ahorita traducciones no literales. andamos Así muy que traductrices tal últimamente. vez quieras escribir una contratapa. Tal vez sí. Digo, Bueno, a ver el me llegó. libro, ¿cómo se llama? El sistema de la moda, colección comunicación visual, de Roland Barthes. Muy bien, claro, pero Roland es novio de todas, ¿qué te crees? Que es solo tuyo. Ay, pero qué tremenda zorra que era Roland Barthes. Este, Sí, tremenda zorra. Bueno, yo te voy a leer esto, mira, escucha. Escucha lo que dice Georgie de la traducción. Recordemos que Georgie tradujo a Milton, no sé qué tenía, 10 años, era un bebé. Yo lo leí a los 20 y pico, no entendí ni mierda, y a los forros, a los 10 ya traducía. Bueno, mira, primero una parte chistosa, dice, ¿no? Porque él lo que está diciendo es que, espera, ahora espérame vos a mí. Bien, porque Borges está diciendo que la traducción literal es un invento moderno. La traducción literal es como se supone que Anne Carson tradujo Ifigenia en Táurides, si no entendí mal el chisme que me habías contado la otra vez. Y además es una herramienta muy común en el mundo de la filología, porque a la filología no le interesa tanto que tengas una experiencia estética con el libro, sino que se parezca, que sea lo más ceñido al texto original para que vos puedas reponer también contexto cultural y ciertas cosas, más que tener una experiencia estética de lectura contemporánea. Entonces, Borges eh, está pensando acerca de este tipo de cosas y, espérate un segundito, dice... Siempre me he preguntado sobre el origen de las traducciones literales. Hoy día somos partidarios de esas traducciones. De hecho, muchos de nosotros solo aceptamos las traducciones literales, porque queremos dar a cada uno lo suyo. Esto les hubiera parecido un crimen a los traductores del pasado, que pensaban en algo muchísimo en algo de muchísimo más mérito. Querían demostrar que la lengua vernácula estaba tan capacitada para un gran poema como la original. Y acá freno con la cita y vuelvo a tu traducción, Dan Carson. Vos traducís, la vida es injusta, fair, la vida no es justa, fair,
por la vida no es clara o la vida pierde su nitidez porque ya no puede tener la letra es clara. Bueno, eso no es una traducción literal, eso es una posición política. Sí, Literal, es una posición estética y no es una traducción literal. La traducción literal hubiera roto el juego que no se puede reponer en nuestra lengua vernácula, pero sí se puede elegir. Y vos sí, priorizás no el tema de si la vida es justa o injusta, porque sabés que alguien que traduce tragedia como Anne Carson, lo de la justicia o la injusticia, le vale mierda y lo que le interesa es la claridad, que se entienda, que sea legible. sí, Porque eso es la tragedia. La tragedia no es justa ni injusta, la ficción no es justa ni injusta, no es ni verdadera ni falsa. Sigo. Bien, sí. entonces tomaste una decisión, que es lo que tiene que hacer quien traduce, tomar una decisión. En vez de intentar la traducción literal. La traducción literal es lo peor que le puede pasar a la traducción porque se pierde la traducción. Solo sirve si estás estudiando filología. Por eso yo a veces digo, bueno, UNAM no es tan mala. ¿Por qué? Porque es literal, casi verbatim, palabra por palabra. Entonces vos estás estudiando latino griego y no tenés diccionario, prácticamente que tenés, no sé, la guerra de las Galias, y bueno, es como si tuvieras el glosario al lado de lo fea que está traducida. Es ilegible, literalmente es ilegible, pero es casi el análisis sintáctico de aquello. Tradujo el análisis sintáctico y la semántica tal cual la primera acepción del diccionario. Es como un manual horrendo. Sigo. Entonces, querían demostrar esto de la lengua vernácula, bla, 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 bla. Y sigue, ¿no? Les interesaba, les interesaban la Ilíada y la Odisea y les traían sin cuidado las fruslerías verbales. Durante toda la Edad Media, la gente no consideraba la traducción en términos de una transposición literal, sino como algo que era recreado, como la labor de un poeta, que, habiendo leído una obra, la desarrollaba luego a su ser, según sus fuerzas y las posibilidades hasta entonces conocidas en su lengua. No me digas que no es una maravilla. El por qué no a las traducciones eh, literales. Porque lo que van a decir es que la traducción literal, ahora no la voy a encontrar, esta de Piglia, pero que la traducción literal, en definitiva, si es literal, no necesita ser traducida. Si es palabra por palabra, ¿para qué necesita la traducción? Sí. No, ahorita que estoy. ¿Sabes qué? Cuando termine esta traducción que me está quebrando el coco, como no tienes una idea, uno de mis cuentos favoritos, vamos a Lo discutir encontré. sobre. Ok, Leo solamente esto y te dejo, porque acá está la propuesta según Piglia, la lectura de Piglia de Borges, de por qué la traducción en Borges. Piripipipipim, espera, espera, espera. Mm, mm, mm. De modo que la traducción es una práctica muy importante para Borges, porque es escribir una lectura, escribir de nuevo todo un libro que, sin embargo, no es de uno. Y eso es Pierre Menard, que es un texto sobre la traducción. Si el traductor es alguien que escribe de nuevo todo un texto que es el mismo que el original, dice Borges, no es necesario cambiar la lengua. Y ahí lo cita. Ningún problema tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción, dice Borges, en su prólogo a la traducción de El cementerio marino de Valerio. Bueno, ahí ¿puedes había volver a otra. leer Sí, dígame. lo que dijo Borges? Lo último, lo último, lo último. Ningún problema tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción. Porque él lo que va a Ok. decir, ahora no lo estoy encontrando la cita, pero Borges lo que va a decir es que la traducción es puro estilo. Por ende, Sí, piensa en la traducción como un género, cosa con la que estoy muy de acuerdo, y que un traductor, en definitiva, es un tipo de escritor que es sí, puro estilo. No le interesa la innovación, no le interesa la trama, lo que le interesa es el estilo. Puro estilo. sí. Sí, yo para traducir a Carson me intenté apegar lo más posible
a lo seco que es su modo de escribir. O sea, ella es tan experta en el inglés. Hay un par de notas ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, ella es muy fácil agregarle palabras para hacer que quede mejor el punto. Y a pesar de que es un texto muy breve, con un lenguaje, pese a todo, muy sencillo, porque no utiliza palabras rebuscadas. Dios Sí, mío, qué trabajo me costó hacerlo. Es muy difícil. Por ejemplo, ella dice cuando tiene que pensar hacia el movimiento, realmente lo que dice es I think into the movement, que es, o sea, yo podría decir pienso de manera que mis ideas se introduzcan hacia mi movimiento, pero ya rompí todo el estilo de Anne Carson. claro, ya Y no, sí. es la misma idea, claro, pero ya no es lo mismo. Y ves lo que decía Borges otra vez, volviendo a Borges, que el inglés es un idioma muy físico, ¿no? Porque puedes dream away things. Entonces fue muy difícil, tiene Sí, usos. y es muy rico semánticamente. Sí, De y lo de hecho, fair, es de las lenguas más ricas semánticamente. sí. O sea, tiene una cantidad de palabras propias para hacer cosas que en castellano necesitas verbo, preposición o verbo y adverbio. Mirar arriba, mirar abajo, mirar de costado, mirar de frente, mirar de reojo. Todos esos son verbos diferentes en inglés. Pero bueno, Es, bueno, vamos a hacer es- el especial de traducción y vamos a hablar del nuevo sí, libro inédito un poquito, algunas cosas, que es un libro de traducciones o versiones, como le queramos decir. sí, vamos a hablar. Así que bueno, eh, toda por la mientras, información de dónde conseguir los libros en México, de dónde conseguir el Games of Thrones, el Ética Amatoria, todos los links, bla, 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 están acá abajo, lo voy a dejar acá. Así que ya y saben. Y no nos apareció después de nombremos. vos, nuevo libro, libro Poemas de Gatos. Es un libro que yo ya le vamos a hacer su video, espero. Después de abril, cuando termines con todas tus cosas, vamos a hacerle, si quedan, porque tampoco hicimos tantos, le vamos a hacer su videíto. Que es un libro para todas las edades. Es mi libro infantil, la verdad. Es un Sí, libro que está me- pensado para adolescentes y prepúberes. es precioso, es ¿Te muy gustó? bonito. Sí, sí, es encantador. Yo digo que hagamos una lectura de poesía, pero Bueno, sí, de todas las ahí hay una traducción que va a ir a este libro de traducciones. Gato Uh, Gato es Tiger Tiger de William Blake, solo que es Gato Gato, lo cambié. Porque como decía Borges, los seres humanos inventamos a los gatos para saber qué se vive vivir entre tigres. Así que el poema Gato Gato Ardiente Claridad es Tiger Tiger Burning Bright in the Forest of the Night, ah, de William Blake. maravilloso, maravilloso. Bueno, vamos a hacer una lecturita. Muy Bueno, bien, pues pueden apago conseguirlo todo. esto. Games